Buenos días para todos los que están hoy conectados en vivo. Ya veo que ahí se van conectando más personitas y nos van acompañando. Igual seguramente tenemos este espacio en nuestras redes para quienes más tardecito lo quieran chequear, pues van a poder ver este contenido que yo creo que va a ser muy relevante para todos. Vamos a tener 45 minutos fantásticos de conversación. Ya les voy a contar quién nos acompaña hoy, donde hablaremos un montón de temas de ventas internacionales y vamos a entender un poquito cómo esto se puede lograr. Y te quiero dar la bienvenida, Juli. Quiero presentarles a Juliana Cardona. Juliana es una persona muy destacada en el sector inmobiliario. Ella es una persona con un conocimiento importante y una trayectoria importante en ventas internacionales, en marketing digital y en estrategia de negocio. Y muy específicamente en expansión de mercados internacionales y por lo mismo tiene mucho conocimiento en esta movida de cómo comprar inmuebles desde el exterior en Colombia. Y por eso nos pareció muy chévere que ella nos diera muchos tips, mucho conocimiento de esto que a veces nos parece como tan complejo. Hoy realmente la comunidad que tenemos de colombianos en muchos países del mundo es relevante. Yo incluso creo, Juli, que hoy tenemos muchas personas de otros países que quisieran también vivir y estar en Colombia, pero creo que un frente importante es la cantidad de colombianos que viven en el exterior y que definitivamente tienen una oportunidad muy chévere para invertir en Colombia. Entonces, bueno, hoy está Juli con nosotros. Juli hoy en día es CEO de Castor y fundadora de esta compañía que se dedica a temas de ventas en el exterior y ella lidera estrategias de comercialización y expansión internacional para proyectos inmobiliarios específicamente. Entonces, bueno, bienvenida Julia a este espacio y a estar con nosotros en CUSESAR, que hoy este tema nos llama tanto la atención y hoy tenemos una intención muy grande de ayudar a muchos colombianos a comprar vivienda y acercarse a sus raíces, que creo que eso es súper importante. Bienvenida. Adri, a ti muchas gracias y a todo el equipo de CUSESAR por esta invitación tan especial. Digamos que hoy más que contarle a las personas todos los beneficios que se tienen para comprar vivienda en Colombia, es también entender un poco el cómo en Colombia en realidad se puede rentabilizar y hacer inversiones estratégicas, cómo las condiciones hoy están dadas para invertir en Colombia y en unas regiones que se están desarrollando, como por ejemplo en las que CUSESAR hoy por hoy está desarrollando proyectos y está invirtiendo. Entonces yo creo que es el momento más idóneo, no solamente para hacer este live, sino también para contarle a las personas que están en el exterior, que tienen familiares en el exterior o conocidos en el exterior, todas las oportunidades que se tienen y que como sector hemos venido dando a todos esos colombianos que se encuentran en el exterior para que compren vivienda e inviertan acá en el país. Fantástico, Juli. Pues digamos que entonces con este contexto que nos das un poquito, puntos importantes que vamos a tratar hoy para los que están aquí acompañándonos y que no se desconecten a lo largo de todo este contenido. Vamos a hablar de oportunidades únicas que hoy Colombia nos ofrece para la inversión de vivienda desde el exterior. Vamos a hablar de las tendencias de este mercado y analizar algunos puntos en ese frente. Vamos a hablar de las ventajas de invertir en este país y claramente esto nos pone muchos desafíos a veces en el camino, pues vamos a revisar un poquito cómo esos desafíos se pueden ir manejando y llevando. Y por otro lado, vamos a pensar cómo vamos a tener un retorno sólido de esta inversión. Importantísimo entender que este lugar en Colombia puede ser en el futuro una razón de acercarme a mis raíces, estar aquí, y eso lo vamos a ver. Y vamos a cerrar con algo muy importante, Juli, y es el tema de tener las claves para tomar esta decisión. ¿Listo? Sabemos que nos están haciendo muchas preguntas en el chat. No nos vamos a olvidar de estas preguntas. Vamos a resolver varias cosas que queremos contarles y al final vamos a mirar si algo de eso no se resolvió, pues vamos a responder esas preguntas, no se preocupen. ¿Listos? Perfecto, de una, Adri. Entonces, Juli, empecemos un poquito con que nos cuentes cuáles son como esos beneficios claves de invertir en vivienda en Colombia desde el exterior. Yo creo que ahí hay tres palabras que me gustaría traer de una sobre la mesa para que no se nos queden por fuera y es estabilidad, rentabilidad y patrimonio, Sí. ¿no? Son tres palabras como muy claves que traen a la cabeza cuando alguien piensa. De hecho, yo pensaría que en cualquier inversión, porque en este caso desde el exterior estas palabras se vuelven relevantes. Hay varias cosas, Adri, y es que cuando hablamos de estabilidad económica y legal, tenemos que entender puntos fundamentales. Una de ellas es que Colombia es una de las economías más sólidas de Latinoamérica.
¿sí? Que tiene un sistema financiero completamente estable y con reglas muy claras. Y sobre todo es un sistema financiero que respalda a todo el ecosistema constructor. Entonces esto también nos está empezando a generar una seguridad hacia esa inversión extranjera, no solamente de los colombianos que residen en el exterior, sino que como lo mencionábamos ahorita, tenemos una cantidad de extranjeros que ya están viendo también a Colombia como una fuente principal y un destino de inversión inmobiliaria e incluso de retiro en algunos años. Entonces, digamos que también es como tenemos un respaldo económico y un respaldo legal para esos inversionistas extranjeros. El sector de la construcción también es fundamental aquí ponerlo sobre la mesa y es que está fuertemente regulado. Eso también entonces a los inversionistas y a todos esos colombianos en el exterior que de pronto tienen incertidumbre y que tienen dudas, les puede generar un gran respaldo. Cada que tú miras un proyecto en desarrollo, es un proyecto que está respaldado por una constructora como Cusesar, que lleva más de 60 años en el mercado, que tiene entonces un equipo empresarial detrás como una fiduciaria, un crédito, un banco constructor. Entonces, digamos que aquí también hay un grupo empresarial detrás de cada proyecto que se está desarrollando. Ok, muy bien, clarísimo. En este caso, si resumiéramos un poquito, si alguien te pregunta a ti, oye, ¿por qué debo invertir en Colombia? ¿Cuáles son esas razones claras de por qué puedo invertir? ¿Por qué debo hacerlo? Porque es algo relevante y porque es una buena inversión. Fácil. Mira, aquí hay varias cosas fundamentales y es que en Colombia, para mí, tenemos un sistema de vivienda no solamente seguro, que permite facilidades de pago, sino que también genera una rentabilidad atractiva. Cuando tú miras en la cantidad de países desarrollados, adquirir vivienda no solamente es retador, porque tú no tienes la facilidad de pago que tienes en Colombia cuando hablamos de una cuota inicial, que estamos hablando de 12, 24 o 36 meses, de acuerdo a la etapa de un proyecto. Entonces permite que tú vayas eh, pagando tu inmueble y te vayas sobre todo organizando financieramente para que puedas adquirir tu vivienda en Colombia. Adicional a eso, pues si le venimos y le ajustamos la TRM, que es un beneficio, yo siempre he dicho, un colombiano en el exterior, cuando hablamos de que ganan dólares o que ganan euros, yo siempre lo relaciono en que está haciendo 4 veces menos esfuerzo que nosotros acá, ¿cierto? Juli, Porque, hagamos un parón dale, ahí dale, que eso me parece dale, chévere y dale. es realmente, y tal vez normalmente las dos podemos habitualmente conversar en estos términos, ¿no? Y entonces para un colombiano que trabaja en Estados Unidos y que tiene un ingreso, desmenucemos un poquito qué representa para él, porque a mí me parece eso importante cuando hablas de la TRM, y como desmenucémoslo un poquito desde alguien de pronto que no esté habitualmente en esta conversación, ¿por qué para esa persona resulta tú lo decías, porque tiene un beneficio, o sea, a diferencia de TRM, porque es una opción y un camino, de hecho, más sencillo posiblemente que invertir en el mismo Estados Claro. Unidos. Claro que sí, mira, Adri. Resulta que cuando tú hablas con colombianos residentes en el exterior o con cualquier inversionista extranjero que percibe sus ingresos en una moneda diferente al peso, pues tiene entonces una ventaja competitiva frente a los que estamos aquí ganando en pesos, ¿cierto? Y es esa TRM. Entonces, esa ventaja competitiva, ¿qué hace? Cuando tú vas a comprar un inmueble, vamos a redondear aquí cifras, un inmueble de $100.000, em, $100.000 en Colombia, estamos hablando de casi 450 millones de pesos hoy por hoy. Entonces, un inmueble de 400 millones de pesos, primero estamos hablando de una vivienda que no es de interés social, ¿sí? Correcto. Es una vivienda que se le va a valorizar a medida que va pagando el inmueble, que incluso la puede recibir con acabados, que la puede comprar en las principales ciudades del país, que si hablamos de ciudades, ejemplo, como Bogotá, como Cali, como La Costa, como muchas de estas ciudades que están en desarrollo, estamos hablando incluso entonces de promedios de valorizaciones anuales entre el 10 y el 12%. ¿Sí? Y ahí entonces toca otro tema también importante, Adri, y es esa alta calidad de rentabilidad, ¿cierto? Esa rentabilidad atractiva que empieza a tener el inversionista. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pagar en percepción si vamos a buscar un inmueble en Estados Unidos directamente, ¿sí? ¿Cómo vas a encontrar un inmueble de $100.000? Yo quisiera saber cuál es la calidad del inmueble que vas a encontrar con $100.000
si va a estar en unidad cerrada, si va a tener las zonas comunes con las que nosotros entregamos normalmente, con las que vemos ese desarrollo, por ejemplo, de Cusesar, en los proyectos inmobiliarios donde van a tener todas las amenidades y encuentras tú proyectos de estos valores que prácticamente se vuelven un clubhouse, ¿sí? Que tú en Estados Unidos y en Europa no vas a encontrar nada por 450 millones de pesos con esas especificaciones. Entonces es ahí donde se vuelve una ventaja competitiva. Esa tasa de cambio no solamente es una ventaja competitiva cuando estás pagando la cuota inicial, Adri, sino también cuando estás pagando el crédito, ¿sí? Buenísimo, importantísimo. Porque acá nosotros siempre o normalmente tenemos, entonces manejamos créditos en Colombia, las entidades financieras nos prestan en tasa fija o en tasa variable. Si un colombiano en el exterior financia su inmueble en una tasa fija, pues entonces está congelando esa deuda durante todo el tiempo que dure pagándola. Entonces va a pagar una cuota fija durante tantos años y pues con la TRM resultan siendo cuotas entre 1.000, 1.500 dólares, que pues básicamente eso es muy pagable y el inmueble se te sigue valorizando durante mínimo 10 años después de construido. De acuerdo, yo creo que ahí como un resumen súper claro es cuando la persona, hoy en día las personas que están viviendo en otros países y que están teniendo ingresos en otra moneda, hablemos de euro, hablemos de dólar, definitivamente tienen una ventaja con el cambio, viven en una situación con un poder adquisitivo mayor que el que tendrían, digamos que incluso con haciendo la misma labor en Colombia y esto les permite tener un inmueble con unas características superiores a las que podrían adquirir en el lugar donde están, en la moneda en la que están. Y Así yo es. vuelvo a reconectar con una cosa, y si además sus familias realmente tienen raíces con Colombia y están, y digamos que conocen el país y de pronto en un futuro tienen esa intención de regresar, pues qué mejor que tener una inversión en Colombia que además puede generar una rentabilidad importante en el tiempo mientras viven en el exterior. Porque muchas veces, Juli, posiblemente la gente dice, yo para qué voy a comprar en Colombia si no tengo ninguna intención en los siguientes años de vivir en este momento en Colombia. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué pasa mientras yo compro el inmueble y está en Colombia y yo estoy viviendo en Estados Unidos o en España? ¿Es una bobada o qué beneficios tiene eso en ese tiempo? ¿Qué puedo hacer? Adri, qué buena pregunta. Mira, yo soy partidaria de uno debe diversificar sus inversiones, ¿sí? Uno no debe tener los huevitos en la misma canasta. Entonces, para mí, invertir en Colombia desde el exterior es eso, es diversificar los activos, es como descentralizo los ingresos y el patrimonio en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, que siempre se tenga una vivienda en Colombia, sobre todo si eres un colombiano residente en el exterior, es también pensar a futuro, ¿sí? Es pensar a largo plazo, es pensar en un retorno y que de alguna forma, Adri, porque mira, esto ya lo hemos estudiado mucho, lo hemos comprobado mucho, y cuando tú hablas con colombianos residentes en el exterior que llevan más de 10, 15 o 20 años viviendo en el exterior, llega un punto de la vida donde sí están buscando retornar a su país, ¿sí? ¿Buscando qué? Clima, buscando calidez familiar, buscando también entonces estar en una calidad de vida diferente. Y hay algo que por colombianos tenemos natural y es que definitivamente sí estamos buscando siempre estar cerca de nuestras familias. Entonces ahí yo pienso que también es asegurar un futuro, es asegurar un regreso al país de una forma estable, de una forma rentable y sobre todo creciendo patrimonio. Ok, muy bien. Súper alineada con eso. Me parece chévere como aterrizarles un poquito a los que nos están viendo el por qué, porque a veces mucha gente dice, no, pues de pronto cuando me vaya a devolver, pero hoy tengo una incertidumbre grande al respecto y yo creo que es un tema a largo plazo interesante, pero además al final, mientras ese inmueble está aquí, puede generar una renta muy importante. Realmente no es Ujú. algo que se vaya a quedar quieto esperando a que tú regreses, es algo que va a generar un patrimonio importante y puede generar una renta interesante. No dejemos por fuera al extranjero que quisiera, bajo estos mismos parámetros, comprar en Colombia como para conectar ese tema. Hemos hablado de los colombianos, de conectar esas raíces, de por qué para ellos en ese momento en el que puedan regresar a su país puede ser interesante, pero ¿qué piensas de un extranjero que piense hoy en que, porque Colombia puede ser un buen destino también para el momento en el que se pensione o para como una segunda vivienda? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué has visto en este escenario? Hoy, Adri, mira, tocas un tema donde lo vemos a diario, o sea, donde lo vemos a diario y definitivamente Colombia sí se está convirtiendo en el destino de retiro de muchos extranjeros que vienen al país,
sencillamente se enamoran, se quedan haciendo inversiones y deciden entonces aquí cómo comprar y tener entonces una calidad de vida importante. Porque resulta que Colombia, hay varias cosas acá fundamentales que cuando tú le explicas a un extranjero, empiezan como a entender los beneficios también que tienen. Y es que primero debemos entender que Colombia también tiene alianzas o convenios que hacen exentos esa doble tributación. ¿Cierto? Entonces, digamos que cuando tú tienes ese beneficio de no tributar doble en países como Estados Unidos, como Canadá, como España, pues obviamente eso genera también unos beneficios importantes. Cuando tú compras en Colombia y dices, ay, pero me va a tocar pagar allá y pagar acá, ven, es que si tú acá en Colombia no estás teniendo ingresos y lo que estás trayendo es una inversión, tienes unos beneficios tributarios. Eso como primero, ¿cierto? Segundo, volvemos a insistir, Colombia se vuelve uno de los países más atractivos, no solamente turística, en formas turísticas, sino también en diversidad de inversión. Cuando tú miras, por ejemplo, una ciudad como Bogotá, que es la capital de inversión, no solamente la capital de la ciudad, del país, sino también la capital la capital de negocios e inversiones del país, pues definitivamente se vuelve fundamental centralizar y tener la diversificación de negocios acá en Colombia. Ok, importantísimo. Creo que entonces tenemos muy claros los motivos porque claramente para el colombiano el exterior es un camino bien interesante de inversión, pero también para un extranjero que vea ese valor tan importante que tiene nuestro país. Una aclaración que nos piden en las preguntas y para no pasar antes y no se quede en el aire, Juli, nos preguntan qué es TRM y por eso me parece chévere desmenuzar desde ahí qué es TRM. Bueno, la TRM es la tasa representativa del mercado. Básicamente todas las monedas se comparan frente al dólar. Entonces en Colombia nuestra TRM se rige frente al dólar. Por eso siempre hablamos de si hoy el peso representa 4.300, 4.500 frente al dólar. Es decir, cuánto vale un dólar versus el peso colombiano. Ok. Creo que queda claro para todos. Me parece chévere estas preguntas porque este espacio es para eso, tal Sí, vez sí, sí, para volver total. esto fácil y a veces ese tipo de cosas son las que se nos quedan en el camino y por eso no vemos las cosas viables. Entonces, bueno, chévere que nos hagan estas preguntas aquí. Me van pasando las preguntas para irlas respondiendo. Hablando de todo esto y ya viendo que este es el camino, pues esto tiene unos procesos, ¿no? Y esto resulta, para llegar a tener un inmueble, en el caso de Cusesar tenemos un portafolio importante, sobre todo en ciudades como Bogotá, Cali, en La Calera y en Ricaurte, cerca de Girardot, que de hecho ese resulta ser muy interesante a veces para los extranjeros en su etapa madura. Viendo esas posibilidades, mucha gente dice, ¿cómo lo hago? Me parece súper difícil imaginarme que si yo tengo mi dinero en Estados Unidos y yo trabajo aquí, ¿cómo es este camino? Ven un proceso un poco dispendioso para llevar a cabo como esta compra, que además quiero traer algo importante para puntualizar que a veces aún se lo vuelve tan normal estando en este negocio, pero la gente a veces no entiende que aquí existe el proceso de preventa que lo nombrabas ahora y es la posibilidad de comprar con plazo y de pagar mi cuota inicial con plazo, que ahí me gustaría aclararlo. Esto resulta para quien compre en Colombia, para que compre desde afuera, pero a veces lo normalizamos un montón y resulta que no todo el mundo entiende que en Colombia Ujú. existe ese proceso y que es maravilloso porque me permite, no, yo no necesito tener el 100% del capital para hacer una compra de vivienda, sino que puedo empezar a pagar el 30% durante un periodo de tiempo. En algunos proyectos a 12, a 24, a 36 meses. Hoy encuentro posibilidades incluso hasta 42 meses. Entonces es importante para que nos entiendan quienes nos están oyendo que yo puedo empezar a abonar durante 40 meses mi 30%, ya en el momento en el que, incluso si tengo un ahorro, puede ser menor ese 30%, pero luego ya ese crédito que me acompaña para el momento de la entrega y la escrituración del inmueble, pues ya es 40 meses después y yo tengo ese tiempo. No tengo que tener ya los 100, los 200, los 300 millones de pesos de cuota inicial ahorrados para tomar esta decisión, sino que realmente es un proceso que puedo empezar y puedo empezar a hacer una obligación que me genero mensualmente para ir capitalizando un poquito esa cuota inicial para cumplir como con este sueño de tener vivienda y en este caso tener una inversión en mi país o en el país al que quiero generar algún arraigo, alguna inversión relevante. Entonces, teniendo en cuenta, como dice el proceso de lo que es comprar en preventa y con esta posibilidad sobre planos,
hablemos un poquito de qué implica ese proceso. Empecemos por un colombiano, ¿cómo un colombiano puede comprar desde el exterior? ¿Qué implicación tiene? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué piensas de esto y qué les puedes contar? Adri, mira, cada vez se está volviendo más fácil comprar desde el exterior. ¿Sabes por qué? No solamente porque los desarrolladores inmobiliarios como QCESAR están entendiendo la necesidad de facilitarle la vida a ese colombiano que se encuentra en el exterior, sino que también las diferentes entidades que acompañan ese desarrollo inmobiliario, entonces como lo son los bancos y las fiduciarias. Entonces hoy tenemos primero bancos principales, o sea, los bancos principales del país, hablemos de Bancolombia, de Davivienda, de Occidente, o sea, hay una cantidad hoy de alternativas de préstamos financieros para esos colombianos en el exterior, sino que el proceso cada vez se vuelve más sencillo, es porque un colombiano en el exterior tiene no solamente todas las posibilidades y toda la seguridad legal, sino que hoy también se acompañan los procesos no solamente de generar el crédito, sino también de procesos de monetización, procesos entonces de legalización del dinero acá en Colombia después de que se monetiza para que ese dinero entre directamente a la fiduciaria, un acompañamiento 100% en toda esa solicitud del crédito hipotecario, porque también esto es importante decírselo a las personas, Adri, y es los colombianos que se encuentran en el exterior, el hecho de que estén en el exterior y que tengan sus ingresos en cualquier empresa, o sean independientes en el exterior, sí pueden adquirir créditos hipotecarios o de leasing acá en Colombia con las entidades bancarias, Importantísimo ese punto, que Juli, eso no porque lo la gente saben. no sabe que eso puede pasar. Exacto. De hecho, cuando tú atiendes clientes del exterior, siempre te preguntan, pero a mí sí me prestan. Sí, sí, por supuesto que sí. Y no tienen y también es importante aclarar algo, Adri, y es que no tienen que tener historial crediticio en Colombia, ni tienen que tener una cuenta bancaria activa en Colombia para poderles prestar. Eso es otro, digámoslo así, otro brazo del proceso de compra que lo hace mucho más ágil, que es importante que no haya un reporte negativo acá en centrales de riesgo, pero de lo contrario, con el historial crediticio que tienen en el exterior, perfectamente pueden aquí adquirir un crédito Yo hipotecario. creo que ese punto es bien importante y es porque yo creo que mucha gente dice, yo no tengo ingresos en Colombia, no tengo definitivamente cómo acceder a eso. Yo creo que definitivamente sí, sí se puede hacer. A veces también la gente dice, entonces tengo que adquirir el crédito acá, ¿cómo funciona el desembolso acá? No, esos cruces no funcionan necesariamente de esa manera y de hecho sí, en este momento en Colombia creo que estamos en un momento bien interesante de tasas de crédito hipotecario. Pasamos por momentos muy duros hace un par de años y empezamos a estar en un momento donde tenemos tasas interesantes para poder tener acceso al crédito hipotecario y al final el banco nos va a estudiar para tener lugar a ese crédito si no tenemos ningún reporte y al final teniendo el conocimiento de lo que sucede en mi situación financiera en el país donde vivo, es viable, hay caminos para que los bancos conozcan esa información y tomen la decisión de que nosotros adquiramos un crédito, porque al final del cuento es una persona que tiene ingresos, que está activa laboralmente y tiene cómo responder a ese crédito, que es como la base del tema. Y hoy en día puedo tener un crédito en Colombia viviendo y teniendo ingresos en otro país, Y ¿no? Adri, y sabes que abonando a lo que estás diciendo, que también es un punto súper importante, hay muchos colombianos que se fueron o que se fueron y no dejaron una cuenta activa en un banco en Colombia. Y es que hoy las entidades, como les dije anteriormente, ya todos hemos entendido la importancia de brindarles ese respaldo a los colombianos en el exterior y las entidades bancarias no han sido la excepción. Y ellos también se están como montando en este bus y han brindado todo ese acompañamiento, incluso ya hoy las principales entidades financieras permiten que el colombiano en el exterior abra una cuenta bancaria digital, de forma digital. Entonces esto también les ayuda a todo ese proceso de pago de cuota inicial, si es el caso, y si no, pues está la alternativa a la monetización, como lo hablamos De anteriormente. acuerdo. Tal vez importante aquí puntualizar, Juli, y es la diferencia aquí entre el extranjero y el colombiano en el exterior, que me parece que ahí frente a temas de monetización hay una diferencia, sobre todo en el proceso de hacer un negocio desde el exterior en QCSAR. Cuando el colombiano está en el exterior y tiene ingresos en el exterior, vive en el exterior y tiene ingresos en el exterior, de hecho nosotros como QCSAR le ayudamos y lo apoyamos en todo su proceso de monetización, y eso me gustaría contarlo.
diferente a cuando el colombiano está en Colombia y tiene ingresos en el exterior. Ese es otro escenario distinto que a veces sucede y es un colombiano viviendo Sí, aquí, pero el ingreso está afuera y quiero hacer una compra con ese ingreso. Es viable también. Lo que pasa es que en ese sí. caso la persona tiene que hacerse cargo de su monetización porque no puede intermediar, digamos que la compañía de por medio. Pero no, hablamos de los extranjeros, del colombiano afuera, pero también tenemos ese caso, ¿no? Del colombiano que está aquí, pero tiene el ingreso por fuera. Y que trabaja para multinacionales. O Correcto. sea, tú encuentras muchos colombianos acá que trabajan para multinacionales y que perciben sus ingresos en monedas extranjeras, como lo mencionas, y obviamente también se puede hacer todo ese proceso de monetización sin ningún inconveniente o todo ese proceso de legalización de dineros para la compra del inmueble. Así es. Tenemos una pregunta importante de las cositas que acabamos de hablar para no dejarla en el aire y es el tema del apoderado que nos puede necesitar una persona en el proceso. Entonces, ¿en qué momento si la persona está por fuera, la gente dice, ¿cómo voy a manejar ese negocio si yo estoy afuera, tengo que ir a Colombia, puedo tener un apoderado, lo necesito o no? ¿Qué tanto puedo hacer de manera remota, presencial? Adri, Cuéntanos un poquito. mira, hoy todos los procesos se pueden hacer de manera remota. Es decir, la compra del inmueble la puedes hacer de forma digital. La monetización, pues no tienes que venir obviamente a Colombia. La vinculación a la fiduciaria, ya también las fiduciarias manejan toda la vinculación 100% digital. Básicamente, ¿que necesitamos de esos clientes en el exterior? Disposición para comprar su inmueble y sentarse a firmar los documentos de forma digital desde un computador o desde su celular y listo. En el único momento o en el único escenario que de pronto se llega a necesitar un apoderado será ya en el momento de la entrega del inmueble en caso de que ese comprador no pueda venir al país a recibir su inmueble. Es en el único momento y pues yo creo que ya también hoy todas las entidades tienen esa modalidad y es le entregamos a su apoderado y listo. Y De puedes acuerdo. Yo entonces creo que empezar a recibir ese retorno de tu de inversión. acuerdo. Yo creo que esa es de las cosas bonitas que a este negocio le trajo la Sí. pandemia, ¿cierto? Y es que hoy, antes algo de firma digital teníamos en el camino, pero creo que en el proceso de pandemia este negocio quedó absolutamente Uy, viable de sí, manera total. remota. Creo que hoy, pues esto requiere firmas, contratos y algunos documentos de por medio y hoy realmente, incluso yo te diría que los negocios hechos aquí en Colombia la gente las hace desde su casa y la sala de ventas y tampoco se desplazan demasiado a la sala muchas veces para firmar un documento. Afortunadamente todos estos procesos hoy se pueden hacer de manera digital con la firma digital, así que nos facilitan mucho más estar a larga distancia. Así es, de acuerdo. Ese escenario queda claro. Por aquí también nos preguntaban de las firmas digitales, entonces creo que ahí queda resuelto. Eh, Nos preguntan un poco cómo puedo conocer los proyectos de QCESAR para comprar en el exterior. Buenísima pregunta. Yo los invito a que visiten nuestra página www.qcesar.com. Ahí van a ver todo el portafolio y de acuerdo como a la necesidad que tengan o a la intención de compra que tengan, pues ahí hay varias opciones. Van a ver portafolio de vivienda de interés social que está alrededor de los 150 salarios mínimos. eh, Entregas para el 25, para el 26, para el 27, para el 28. Y eso, de acuerdo a lo que les contaba ahora, pues nos permite tener un abono a esa cuota inicial en diferentes plazos de acuerdo al capital que tenga hoy yo para invertirle a la cuota inicial. En Cusesa van a encontrar inmuebles en Bogotá, en Cali. Sabemos que hay una comunidad caleña bien importante en el exterior. De hecho, hoy tenemos muchos compradores del exterior por fuera, así que fantástico. Creo que en Cali hay un portafolio que ha sido muy atractivo para esta comunidad. Adri, Y perdón, también, y otro dato de Cali, importante, y es que de las ciudades, de las 5 ciudades principales, Cali es la del metro cuadrado más económico y que también se importante. está valorizando exponencialmente, entonces es súper importante para que inviertan en Cali porque sí es una ciudad que tiene todo el potencial para crecer, Bueno, para seguir creciendo. importantísimo. Tiene una participación, de hecho, bien relevante en el tema de remesas en este país, ¿no? Creo que es una de las ciudades que más aporta remesas La número en el, uno, sí, la número uno. en la economía colombiana. Luego son muchos los que están en el exterior y además que sus familias hoy, con sus ingresos en el exterior, hoy muchos sostienen a sus familias y les ayudan desde allá. Así que bueno.
fantástico, porque creo, de hecho, muchas de las ventas que hacemos hoy en Cali son personas en el exterior que compran vivienda para su familia y tal vez eso no lo habíamos puesto sobre la mesa. Hay un tema que es inversión, pero qué rico poder comprarle vivienda a mi familia que está aquí en Colombia y saber que lo puedo hacer con mis ingresos desde el exterior. Em, Nos preguntan un poco si yo estoy en el exterior y no tengo historial crediticio en Colombia, ¿puedo comprar vivienda en Colombia? Entonces, Totalmente. es un doble clic a algo que habíamos hablado unos minutos, pero cuéntanos un poquito, Juli, para que quede muy Sí, claro para esa persona con esa duda. sí, mira, esa es una duda muy común que creo que los colombianos en el exterior piensan que acá tienen que tener una súper buena calificación o haber dejado un historial crediticio y nada que ver. Es más, nosotros tenemos colombianos, clientes colombianos, incluso tú ves todos los días que son colombianos porque sus papás son colombianos, pero que en realidad nacieron en el exterior, se criaron allá, tienen su cédula y compran acá en Colombia. ¿Sí? Sin tener ningún historial crediticio, entonces obviamente se puede hacer, están, mejor dicho, todas las herramientas y todas las facilidades para que puedan adquirir crédito sin ningún inconveniente. De acuerdo, buenísimo. Creo que queda claro. Me parece una pregunta chévere porque esas son las dudas chiquitas que no nos dejan tomar decisiones y no nos dejan avanzar y es viable, es viable. De hecho, importante ahí aclarar, Juli, en estos procesos, en el ejercicio de CUSESAR, normalmente apoyamos con una asesoría, tenemos digamos que algunas personas especializadas en este proceso de acompañamiento justamente porque esta compra tiene algunas particularidades con respecto a la compra de una persona que está viviendo en Colombia. Entonces hay personas que van a acompañar este proceso de manera individual y ahí es importante entender que existe esta figura de broker que ayuda a intermediar con la banca colombiana. A la gente a veces le da un poco de miedo como que entra este broker y es importante contarles, este broker es un gran aliado del proceso porque justamente lo que le permite a la banca colombiana y a la misma constructora es que ese broker tiene acceso a entender ese historial crediticio en el país donde vive, todas esas características que nos ayudan a entender que es viable su compra y que justamente viviendo en otro lugar puede hacer esa inversión en Colombia. No sé si quieres ampliar algo sobre el tema de los brokers y esa intermediación. Sí, o sea, Adri, aquí es súper importante aclarar ese dato porque digamos que eh, tienden a confundirse, ¿cierto? O sea, tendemos como a generar un poco de confusión frente a cuál es ese papel del broker en todo ese proceso de compra. Y es lo primero que debemos entender es que el broker hace parte fundamental del proceso de compra cuando yo estoy radicada en el exterior, porque el broker es eso, es esa extensión del banco en miras de poder analizar ese historial crediticio de los clientes en el exterior. Entonces es un aliado principal del constructor y es ese brazo en el exterior de los bancos. Entonces, sí o sí, un cliente que se encuentra en el exterior, su estudio de crédito es analizado por un broker. También vas a encontrar clientes o encontramos muchos clientes que nos dicen, no, yo voy a Colombia en un mes y voy directamente al banco. No van a hacer nada haciendo eso, ¿cierto? Porque es importante dejarlo muy planteado y es, cuando tú vienes desde el exterior a visitar Colombia, a visitar los proyectos, te enamoraste y crees que yendo a una sucursal bancaria te van a dar el crédito ahí directamente, no, lastimosamente no va a ser así, porque en realidad los asesores de las sucursales bancarias lo que van a hacer es que te van a tomar los datos y se lo van a entregar a los brokers aliados para que puedan hacer tu estudio financiero porque tus ingresos y tu residencia se encuentran en el exterior. Entonces, sí o sí, se lo van a entregar a un broker. Entonces, es más bien como ahorrarles ese tiempo, que confíen en el proceso, que confíen en el acompañamiento y que confíen en los brokers aliados que desde QCESAR les pueden brindar toda esa alternativa para que saquen ese crédito adelante. Sí, y que es necesario, yo pongo siempre un ejemplo desmenuzadito y es cuando una persona va a nuestra sala de ventas y vive en Bogotá y va a comprar en Bogotá, pues esa persona en las salas, aquí tenemos todas las herramientas para hacer sus consultas legales, de listas restrictivas, de CIFIN, de comportamiento financiero, Ujú. eh, pero en Colombia. Nosotros Así no es. tenemos acceso y pasa lo mismo con la banca en el país donde reside esa información.
Luego, la forma correcta es que el lugar de este broker es quien tiene realmente la capacidad de, si estoy en Estados Unidos, pues de entender su comportamiento en Estados Unidos y trasladarnos la tranquilidad y la seguridad de esa información, no solamente la tranquilidad para nosotros, sino para el cliente de que su negocio se pueda llevar a cabo de manera exitosa, que puede tener lugar a crédito, que es seguro, que es el momento, que existe un cierre financiero porque hay herramientas de cómo completarlo. Entonces, el broker es un aliado, no es, Ujú. ¿no? Y a veces no se siente así, es como, pero ¿por qué va a haber la intervención de otro? No es un mal Hacen necesario, parte, es sí, necesario. es un bien necesario, total. O sea, hacen Buenísimo. parte sí o sí de ese proceso de financiación, sobre todo pues para quienes van a adquirir crédito, digamos que a través de los brokers se tiene todo ese acompañamiento y sobre todo toda esa asesoría, Adri, porque muchas veces, si bien estamos comprando un apartamento a largo plazo, es decir, a 24, 36 meses, es importante saber desde ya si sí me van a prestar. Y si no estoy apto para que me presten, ¿qué debo hacer entonces para corregir ese historial? Y que en el momento que yo necesite el crédito, que es cuando me van a entregar el inmueble, pues yo ya tenga las condiciones aptas para que me puedan prestar ese crédito. Entonces ese también es el papel del broker y es generar ese acompañamiento de asesoría financiera para que las condiciones estén dadas para que le puedan aprobar el crédito. Así es, importantísimo. Un último dato frente a ese broker, como para pasar al siguiente tema, y es una de las cosas que valía el broker es el estatus migratorio de la persona. Y es importantísimo decir, el estatus migratorio de la persona debe estar definido. Ese es un requisito obligatorio para que una persona que compre desde el exterior en Colombia pueda hacerlo. Yo creo que ese es un dato importante porque ese sí es un requisito básico para poder pues entrar a tener un estudio y una posibilidad de crédito en Colombia. Pues yo creo que ese es un dato importante. Nos preguntan si vamos a tener ferias en el exterior. Por ahora no tenemos una feria programada y hay una razón, hemos estado en algunas, sobre todo en Miami y en Nueva York en el pasado, pero nos hemos dado cuenta, la verdad es que normalmente la información que uno traslada a este espacio es una información que normalmente es la misma que reciben virtual, porque el apartamento modelo no tenemos cómo trasladarlo, porque entonces hoy en día preferimos tener un canal abierto cualquier día del año para que de manera virtual y una conversación virtual, hoy realmente estamos en capacidad de mostrar cualquier proyecto. Hay muchas herramientas, recorridos virtuales, planos para poder dibujar un poco de la manera más cercana posible a la realidad y transportarlos un poquito a lo que están comprando. Entonces, hoy agendando una cita con nosotros realmente en cualquier momento, de lunes a domingo, podemos mostrarles cualquiera de los inmuebles o evaluar un poco, incluso de acuerdo a las condiciones, plantearles algunas de las opciones que puedan tener para tomar su decisión. Entonces, creo que con eso lo resolvemos, pero estaremos contándoles si decidimos en algún momento estar en feria en algún lugar. Empecemos a puntualizar, Juli, mensajes súper claves para que se queden en esta conversación. Eh, ¿Cuál sería el primero que dejaría sobre la mesa? ¿Con qué se debería ir la gente de este espacio? Ay, claro, mira, para mí hay dos cosas fundamentales y es, lo primero, invertir en Colombia desde el exterior es accesible, es seguro, es rentable, y creo que es emocionalmente poderoso también. De acuerdo. Eso me gusta. Esa compra con conexión emocional creo que tiene un valor bien importante, la Y que verdad. lo, y que lo más importante es que el colombiano en el exterior también sepa que no está solo en el proceso. O sea, que si llega una constructora como Cusesar de gran trayectoria, pues que va a tener todo ese acompañamiento y toda esa asesoría que le permita guiar el proceso y que lo lleven de la mano hasta el proceso de escrituración. De acuerdo. Yo creo que ese es un tema importante. Em, Me preguntan aquí dónde pueden ver luego este video completo algunas personas que se han conectado en el final. Vamos a tenerlo publicado en el feed para que lo puedan ver completo en cualquier momento. Con otra preguntita antes de que sigamos como con ese resumen ejecutivo de lo que queremos que se lleven, y es el historial crediticio no es necesario mientras se está pagando la cuota inicial. Una pregunta muy importante, Juli, ¿qué piensas de eso? El historial crediticio no es necesario, o sea, es decir, no tenerlo no es necesario. ¿De acuerdo? Si lo tienes Pero mal,
sí es importante, ¿sí? Pero eso O me sea, parece muy si está negativo, sí es importante empezar a corregirlo. Porque una cosa es no tenerlo y otra cosa es tenerlo, pero tenerlo negativo. O sea, tenerlo con calificación mala, de ¿sí? acuerdo. Y es ahí donde siempre decimos, por eso el broker y se hace ese acompañamiento financiero desde un inicio, es para saber cómo está ese cliente en el exterior. Entonces, si yo desde hoy que estoy comprando un inmueble, tengo un asesor que me está diciendo, ojo, mira, te fuiste al exterior y resulta que te quedó aquí una colita, la más típica, de una cuenta de celular, de una cuenta postpago de celular, o la colita de la tarjeta de crédito. Y eso es lo que te tienen mora acá en Colombia. Estás a tiempo de pagarla, el broker te hace todo ese acompañamiento, te dice, mira, lo puedes pagar aquí, lo puedes pagar aquí, la mora es de tal, entonces por favor, haz el pago, realizas el pago con el paz y salvo, y de ahí al momento de la entrega, pues ya vas a tener tus condiciones dadas, ¿sí? Bueno, Y pues si lo tienes de una forma positiva, check, no hay ningún inconveniente. Que sí es importante, Adri, tenerlo muy presente, ¿sí? Y es el colombiano residente en el exterior que se fue dejando historial crediticio acá, vamos a suponer, independientemente de cómo sea el resultado, debe tenerlo bien calificado aquí y en su lugar de residencia al momento de hacer el crédito, ¿sí? El que no tuvo historial crediticio no importa, solamente se le va a analizar en su lugar de residencia, en su país de residencia. Entonces ahí como que yo creo que aclaramos esa duda, si no pues nos cuentan y le hacemos doble clic. sí, de acuerdo, que no es ese escenario donde yo aquí dejé deudas por montón, pero acá estoy súper bien, entonces, no, realmente los dos escenarios tienen que estar saneados y eso es súper importante. Yo creo que eso es claro. Así Y es. sabes que también un poco en el momento cero donde yo hago mi negocio, mi estudio salió perfecto, no, perfecto, legal, historial crediticio, perfecto, tran. Y tengo 40 meses para pagar mi cuota inicial durante ese periodo es importantísimo cuidar eso es una hoja de vida que, porque también en ese momento esas condiciones deben ser las mismas, sanas que tenga ya cuando voy también a hacer toda mi aprobación de crédito, que será seguramente alrededor de 12 meses antes ya de la entrega empezamos a hacer un crédito ya con aprobación formal y en ese momento no puede ya estar uno reportado. Pero es que al Ujú. principio me dijeron, no, hay que cuidar este estado. Y yo creo que no solamente para esto, ¿no? Yo creo que esos hábitos siempre nos van a permitir crecer y financiera, esa salud financiera de todos resulta tan importante y mantenerla es importante. Entonces, pues Sí, realmente, sí, sí, sí. Adri, tú lo y decías pasa ahí, mucho. sí, con pas- el reporte le quedas muy claro y a veces es por cosas chiquiticas, ¿no? El celular, y hay que cuidar tanto eso porque eso no nos permite a veces tomar decisiones más relevantes por 100.000 pesos que dejamos pendientes. Hay que cuidar Total, esa historia total. financiera. Ujú. Pasa mucho y bueno, pero lo importante que sepan es que eso tiene solución, que es extremadamente fácil de solucionar y que básicamente pues también incluso hay entidades financieras que cuando tú pagaste tu deuda hace 6 meses, tienes el paz y salvo, pues ya vuelves a ser sujeto de crédito. Entonces también De es acuerdo. importante eso, es importante pagar. De acuerdo. ¿Sí? Se puede solucionar. Se borra. En su momento desaparece y se puede sanar, pero hay que cuidarla y si hay alguna cosa hay que solucionar. Ujú, Ujú. ujú. Ya. Importantísimo, importantísimo. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Creo que hemos ido resolviendo todo. Creo que nos quedamos, me gusta con ese mensaje que quedaste y es que rico tener una inversión con ese vínculo emocional tan grande que es tener vivienda en el lugar donde tengo tantas raíces. Yo quisiera también sumar, yo creo que tenemos un país con un potencial de crecimiento, desarrollo y que se nos vienen unos años hacia adelante donde creo que van a pasar muchas cosas maravillosas en el desarrollo de este país y por lo mismo pienso que es una oportunidad bien interesante de inversión. Creo que aquí va a haber mucha evolución y mucho crecimiento. Es un país con todo el potencial y creo que eso es un factor relevante para decidir dónde invierto. Y bueno, no sé qué mensaje más quisieras sumar para ir cerrando nuestro espacio. No, yo creo que esto también es una invitación para todos esos colombianos en el exterior o todas esas personas que nos están viendo desde acá y que tienen familiares y amigos en el exterior. Y es también que es responsabilidad de todos vender país, ¿sí? Y brindar confianza en este país. Las condiciones en Colombia están bien, están estables. Seguimos creciendo como sector. Incluso como sector tenemos un crecimiento en los últimos
5 años del 5%, ni en los momentos más duros de incertidumbre nosotros hemos estado en decrecimiento. Eso es muy importante que también ese colombiano en el exterior esté enterado de la estabilidad que tenemos como sector y como industria. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Espero que este haya sido un espacio de mucho valor para todos, para nosotros deliciosa conversación. Creo que en un tema que nos gusta y nos apasiona de las dos partes, estamos muy listos en CUSESAR para atenderlos y de manera ya personalizada poder recibir todas sus preguntas y ojalá acompañarlos en un proceso de inversión. Los invitamos a visitar nuestra página para conocer nuestro portafolio en Bogotá, Cali, Ricaurte y La Calera. Creo que hay opciones bien interesantes desde vivienda de interés social hasta proyectos, por ejemplo, en el Salitre, alrededor de 2.000 millones de pesos y 170 metros cuadrados. Luego en La Marcha hay un portafolio muy amplio para cualquier tipo de familia, de necesidad, de intención, tanto para los extranjeros como para los colombianos en el exterior y los colombianos en Colombia que tienen sus ingresos en el exterior, que de hecho tienen una maravillosa oportunidad. Quiero agradecerte un montón, Juli, para a ti y a Castor acompañarnos con su conocimiento en este espacio. Espero que nos sigamos viendo y charlando y que seguramente caminemos juntos en este desarrollo de este mercado internacional en CUSESAR, al que le creemos mucho. Nos encanta hacer productos con la calidad que nos interesa hacer. CUSESAR es una compañía que lleva 69 años haciendo vivienda en Colombia y desarrollando barrios y comunidades en donde nos encanta, de hecho, que haya lugar a ese colombiano que un día también esperamos que vuelva en todo este proceso que estoy segura que va a tener este país de evolución y crecimiento en los siguientes años. Entonces, quiero agradecerte por acompañarnos y bueno, miramos si de pronto de esto nos sale una siguiente conversación en temas que puedan salir alrededor de nuestro mercado internacional. Claro que sí, Adri, cuentas con todo el equipo de Castor para lo que ustedes necesiten, por supuesto. A ustedes muchas gracias, a ti, a todo el equipo de QCESAR y con seguridad nos seguiremos viendo en el camino y a todas esas personas que nos están acompañando también en este live y que nos van a ver posteriormente. Así es, así es. Un abrazo, que tengas un día Bueno, maravilloso. igual a Cuídate. ustedes, cuídense Chao. mucho. Adiós.